hermanas que se están conectando en este momento. Un saludo muy especial a todos los que nos ven por las redes sociales, por los que están en Zoom en este momento, los que se conectan desde YouTube y desde Facebook. Muy importante, mis amados, recuerden darle like, compartir este mensaje para que este mensaje llegue a muchas más mujeres israelitas, muchas mujeres que están dispersas en el pueblo que son del pueblo, que somos del pueblo del Eterno, pero que estamos dispersos en todas las naciones. Entonces, mientras se van conectando, vamos a hacer, mientras tanto, yo voy a compartir mi pantalla, permítame, para que demos inicio a nuestro estudio el día de hoy en Mujer de Valor. Permítame, lo abro por acá, no me toma mucho tiempo. Acá lo tenemos ya. Ok, entonces tenemos la Parashá Vayelí y vamos a hacer la oración por la lectura de la preciosa Torah. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kedeshanu betzmit botar betzivanu, laasok bedibrei Torah. Bendito eres tú, Yod Hei Bab Hei, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has apartado con tus preceptos y nos has ordenado ocuparnos en las palabras de tu Torah. Para hoy tenemos un tema que se llama la bendición, lo he nombrado así, la Aberajá. ¿Por qué la Aberajá? Porque sabemos que esta bendición fue dada por parte de Jacob a sus hijos antes de el partir de este mundo, antes de morir, de reunirse con sus padres. Entonces, vamos a mirar esto. Paradójicamente, esta parashá se llama la parashá Vayelí, pero es una parashá que el nombre significa y vivió. Pero nos encontramos con varias muertes, la verdad, en esta parashá. Nos encontramos con la muerte del patriarca Jacob, nos encontramos con la muerte de Joseph y también nos encontramos con la muerte del rey David en la Haftarah. Entonces, tiene el nombre de y vivió, describe muerte, pero nosotros sabemos que también hay una promesa bien hermosa que es en cuanto a la vida eterna. Sí, entonces ahí reposa toda nuestra confianza en el agua. Se te fue la imagen, pastora. Permítame, yo miro ahí. Se apagó tu cámara. ¿Ahí la tenemos? Sí, pero cortaste la... Sí, la compartido, claro que sí, ese lo arreglamos acá ya mismo. Ok, entonces tenemos acá Génesis 49 del 1 al 2, vamos a encontrar, sí, en esto vamos a encontrar que algunos de ellos, de estas bendiciones que hacen, no son tan bendecidos. Digamos que sí reciben parte de profecía, pero no son bendecidos como con tanta abundancia como vemos otros de los hijos. Esto también era una forma de mirar qué era lo que iba a pasar con el pueblo de Israel en el futuro, qué era lo que iba a estar sucediendo. Génesis 49 del 1 al 2, que lo tienen en sus pantallas, nos dice, entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo, reúnanse para decirles lo que les va a suceder en los días finales, es decir, en los días venideros. Congréguense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a Israel, su padre. Si ustedes miran en la pantalla, tenemos resaltado, hijos de Jacob, escuchen a Israel, su padre, ¿sí? Está hablando ahí al mismo tiempo de Jacob y está hablando al mismo tiempo de Israel. ¿Esto qué nos deja a nosotros ver? Esto nos está diciendo que Jacob se da cuenta que a la vez era Jacob y a la vez era Israel. Y sus hijos son hijos de cada uno, son hijos tanto de Jacob como de Israel. ¿Y cómo es esto? No son dos personas, es la misma persona, pero tenemos que darle el enfoque diferente. Cada vez que la escritura se refiere a Israel, nos damos cuenta que está hablando de una manera profética y cuando se refiere a Jacob está hablando más que todo en la parte personal como individuo. Entonces, por eso él en este momento los llama de esta manera y dice, congréguense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a Israel, su padre.
Nosotros entonces encontramos que este fue un lugar de madurez espiritual, dándose cuenta de que lo que tanto el Eterno lo hizo a Israel, pero también tenía que luchar con Jacob. Era como una mezcla muy interesante ahí de lo terrenal y lo espiritual. Lo terrenal porque Jacob representa la carne, Israel representa lo espiritual. Jacob es el individuo, Israel es el pueblo, es lo colectivo. Asimismo, cuando Jacob da la bendición a cada uno de sus hijos, nosotros podemos ver una mezcla de rasgos individuales. Encontramos tanto virtudes como defectos, pero también palabras proféticas. Nosotros vamos a comenzar entonces con Rubén. Vamos a mirar qué tiene esta parasha. Rubén ahí tenemos y vamos a hacer una comparación porque estas mismas bendiciones que encontramos en el libro de Bereshit, en Génesis, también las vamos a encontrar en Deuteronomio. Y es bien interesante que la última parashá del libro de Bereshit, del libro de Génesis, es donde tiene estas bendiciones para los hijos de Jacob, o sea, para Israel. Pero también la última parashá del libro de Devarim, de Deuteronomio, son las bendiciones que Moshe hace para el pueblo de Israel. Entonces son las últimas parashot donde contienen las bendiciones y donde vamos a encontrar que son muy similares, unas cuantas diferencias, pero luego miraremos por qué se dan esas diferencias o cómo es que esto se soluciona. Entonces, permítame, yo organizo por acá esto. Ok. Tenemos nosotros acá el de Rubén. En Bereshit, Génesis 49, 3, 4, nos está diciendo, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y primicia de mi vigor, superior en rango y superior en honra, inestable como el agua. No superarás más, porque cuando te subiste a la cama de tu padre, trajiste desgracia, a mi lecho se subió. Y en Deuteronomio 33, 6 nos dice, que viva Rubén y no muera, aunque sean pocos sus números. Digamos que esta es una donde nos está mostrando unas leves, digamos, diferencias, pero, digamos, la línea va en la misma dirección. ¿Y qué es lo que pasa acá? Cuando le dice, tú eres mi primogénito, es decir, el primogénito de la familia, su primer hijo nacido, Rubén tenía derecho a la herencia de los primogénitos, pero Rubén la perdió por la inmoralidad sexual de Rubén con la concubina de su padre. Sabemos que la concubina era Bila y Silpa y él tuvo inmoralidad con Bila. Eso lo encontramos en Génesis 35, 22. Rubén además era inestable, inestable como el agua o impetuoso como el agua. Ya no serás el primero, le dice, no superarás más, no vas a estar por encima, es decir, que no tendría una posición de preeminencia. La tribu de Rubén nunca sobresalió, allí no se encontraron profetas, no se encontró juez, no se encontró un rey, no provino nadie de allí, digamos, en posición de autoridad o de superioridad de la tribu de Rubén. Rubén es un gran ejemplo de cómo el primero muchas veces puede ser el último. Debido a la inestabilidad de Rubén, el derecho de esa primogenitura terminó siendo dividida. Por lo general, el primogénito es el líder espiritual y es el líder social, pero los derechos de la bendición, de la autoridad, de todo este sacerdocio que él tenía que tener como primogénito, simplemente fueron quitados de él, fueron divididos entre el pueblo. En lugar de ser centralizado en una sola persona, se dividieron. Le dice, no serás ese primero, no sobresaldrás. Nosotros ahora encontramos que le dice en Deuteronomio, como tienen en sus pantallas, que Rubén viva y no muera, aunque sean pocos en números. ¿Esto cómo lo podemos interpretar? Mira, el padre tiene un corazón tan grande y tan perdonador que él aquí muestra el perdón que le da a su hijo primogénito, porque un hijo que le haga eso al padre lo que merecía era la muerte, ¿sí? Merecía una consecuencia muy, muy grande, muy devastadora por la magnitud del pecado que había tenido.
pero el padre Jacob muestra, digamos, ese amor por él, y ya luego cuando Moshe, ¿sí?, da la bendición, entonces dice que viva Rubén y no muera, aunque sean pocos números, es decir, aunque tenga un poco espacio, aunque tenga poco allí, él merecía ese castigo severo, pero que tenga parte, al menos parte en la tierra de Israel, aunque sean pocos. Entonces, por eso encontramos que pierde muchos beneficios, pero por lo menos se asegura su parte en la tierra de Israel, en el pueblo del Eterno. Vamos a mirar a Shimón y a Leví. Los vamos a poner juntos porque reciben la misma bendición. Jacob en Bereshit, del libro de Génesis, le da la bendición a ellos dos juntos, pero luego vamos a mirar un poco más acerca de Leví en Deuteronomio y por qué se da esta división. Nos dice, Simón y Leví son una pareja, sus armas son herramientas de maldad, que mi persona no se incluya en el concilio de ellos, que mi ser no se cuente en su asamblea, pues cuando se enojan, matan hombres y por capricho mutilan bueyes. Maldita sea su ira tan fiera y su furor tan implacable. Yo los dividiré en Jacob, los dispersaré en Israel. Entonces, el segundo hijo, Simón, y el tercer hijo, Leví, reciben la misma bendición por la misma maldad. Ellos eran instrumentos de la crueldad cuando acabaron con todos los hombres de Siquem. Recordemos que cuando la agresión sexual hacia su hermana Dina, ellos fueron los que iniciaron como todo esta venganza. Entonces, por eso ellos tenían ahí el defecto de ellos dos, era su ira. Era una ira muy impetuosa. Jacob, digamos que no expresó tanto su enojo allí. Muchos dicen que fue por debilidad. Él no hizo nada en ese tiempo cuando pasó lo que pasó con Dina y lo que ellos hicieron en venganza. Él solo expresó como una queja, él solamente expresó decepción por lo ocurrido. Eso lo encontramos en Génesis 34:30. Malditos, les dice Jacob a Simón y a Leví, maldito el furor. Y la escritura nos habla de una ira, nos habla de la ira, pero nos habla tanto de la ira santa, pero también nos habla de una ira que es una ira inapropiada. De la ira santa, por ejemplo, encontramos que nos dice, airaos, pero no pequéis, ¿sí? Y también encontramos en otro que la ira inapropiada es toda amargura, enojo, que todo eso debe ser quitado de nosotros. Simón y Leví tuvieron una ira inapropiada. Esta involucra la voluntad propia. Es una ira caprichosa. La ira santa, por el contrario, tiene que ver con el celo por las cosas del Eterno. Un ejemplo de la ira santa fue cuando Pinjas tuvo celo de lo que estaba ocurriendo en el templo y atravesó a espada a Zimri y a Cosbi por su comportamiento inmoral en el templo. Otro ejemplo de la ira santa fue cuando Yeshua expulsó a los comerciantes del templo y volcó las mesas. Eso está en Marcos 11, del 15 al 18. Entonces, yo los apartaré, dice, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. La profecía de la división y la dispersión resultó en una maldición para Simón. La tribu de Simeón se hizo pequeña durante la peregrinación en el desierto, y en el segundo censo del desierto de Israel ellos se convirtieron en la tribu más pequeña. Eso lo encontramos en Números 26:14. Vemos cómo se empieza a cumplir. Se empezó a cumplir la profecía dada por su padre, la bendición que les dio. Leví, por el contrario, pudo corregir su error con lo del becerro. Por eso encontramos una bendición mucho más favorable en Deuteronomio. Ahí lo tenemos en pantallas. Y de Leví dijo, que tu Tumim y tu Urim sean con el hombre que favoreces, a quien probaste en Masá, desafiaste en las aguas de Meribá. Que dijo de su padre y de su madre, no los considero.
A sus hermanos no tomó en cuenta, ignoró a sus propios hijos. Tus preceptos solamente observaron y guardaron tu alianza. Ellos le enseñarán tus leyes a Jacob, tus instrucciones a Israel, te ofrecerán incienso para oler y ofrendas enteras en tu altar. Bendice Yahweh su caudal y favorece sus empresas, dales por la espalda a sus adversarios, que no vuelvan a levantarse sus enemigos. ¿Qué vemos nosotros acá? Nosotros encontramos con Leví, entonces, que fue favorable. Él tenía dos trabajos muy importantes. El primero, ellos eran los responsables del servicio de la casa de Yahvé. Y segundo, instruir al pueblo en la Torá. Esto implicaba que tendrían en su mano la revelación del Eterno, la revelación de Elohim, y por consiguiente ellos eran los que consultaban al Altísimo por cualquier situación difícil. Vamos a mirar nuestro siguiente, el siguiente hijo, el cuarto hijo de Jacob, que es Yahudá. Tenemos Génesis, Bereshit 49 del 8 al 10 y Deuteronomio 33, 7. Ahí tenemos en las pantallas una vez más que estamos haciendo este paralelo entre estas dos bendiciones. Tenemos entonces de Yahudá. El carácter de Judá no era completamente ejemplar. Sabemos que él fue uno de los que sugirió sacar ventaja para deshacerse de Joseph en Génesis 37, 26. No trató, digamos, de una manera muy adecuada, como decía la Torá, digamos, como todo lo que se debía hacer con la nuera cuando moría, cuando quedaban viudas. Eso fue lo que pasó con Tamar. Él no le dio el trato correcto, no llevó el procedimiento correcto y tuvo relaciones sexuales con ella cuando se hizo pasar por una prostituta. Pero entonces lo hizo brillar algo muy importante en él, y fue cuando él intercedió y él se ofreció a sí mismo como sustituto de Benjamín, del hijo menor de Jacob. Cuando él pone su vida, cuando él dice, yo respondo por él, yo me hago responsable, entonces eso fue una manera de reparar el daño o el error que había cometido, y entonces por eso Yahudá merece una bendición diferente. No porque no hubiese tenido errores, ya hablamos de los errores que Yahudá había tenido, pero también sabemos esas maneras de corregirlos. Por eso encontramos, es muy importante cuando hacemos un error, cometemos un error y miramos cómo se puede corregir, cómo podemos ir reparando, haciendo esas correcciones en nuestras vidas para poder mitigar, digamos, las consecuencias, para poder sembrar muchas otras cosas que sean beneficiosas y productivas para nuestra vida. Entonces, nuestros actos, cada uno de nuestros actos, estamos sembrando algo para que recogeremos en el futuro. Miramos entonces de él, que dice, te alabarán tus hermanos como un león. No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando entre sus pies. A él se congregarán los pueblos. Cada uno de estas descripciones que acabamos de hacer o de estas frases que acabamos de escuchar, esto se refiere a una posición dominante, una posición de autoridad que él tendría entre sus hermanos. ¿Hasta cuándo va a tener esta posición de autoridad? Hasta que llegue Silo. Yeshua es conocido como Silo. Este nombre lo que significa es el hombre cuyo derecho es. En la antigüedad, con este título, se entiende que hablan del Mesías, de Mashiach. Entonces, cada vez que escuchemos Silo, ya nosotros sabemos que esto es Mesías, y nuestro Mesías es Yeshua. Entonces, hasta que llegue Silo, él estará allí, digamos, en esa posición, porque una vez llegue es entregada a nuestro Mesías. Vamos a mirar Zebulón. ¿Qué nos dice con Zebulón? Génesis 49, 13. Y en Deuteronomio lo encontramos, Deuteronomio 33, del 18 al 19. Zabulón
Zebulón morará por la orilla del mar, será un puerto para los barcos y su costado reposará en Sidón. Y tenemos en Deuteronomio 33, del 18 al 19, y de Zebulón dijo, gózate Zebulón en tus viajes y Yisacar en tus carpas. Acá podemos encontrar que en la bendición de Deuteronomio, ahí unen a los dos, a Zebulón y a Isacar, ¿sí? En la pasada, en la de Génesis, encontramos que se unieron fue Simón y Leví, pero en esta se está uniendo Isacar y Zebulón, en la bendición que está dando Moshe. Ellos invitan a sus parientes a la montaña, donde ofrecen sacrificios de éxito, porque sacaron de las riquezas del mar y de las huestes ocultas del arena. Zabulón. Jacob llega y salta, digamos, en el orden de nacimiento, moviendo al 10º y al 9º hijo de nacimiento, pero quedándose con los hijos de Lea como primeramente. La tribu de Zabulón se destacó porque tuvo mucha fidelidad a David. Cuando estaba la tribu de Zabulón, ellos mandaron ellos dieron muchos suministros de soldados para el ejército de David. De Zabulón se dice que habían más de 50.000 personas que salieron a la guerra, expertos en guerra con toda clase de armas. Eran hombres muy fuertes, eran hombres realmente que se enlistaban en las filas y lograron producir muchos para el ejército. Entonces encontramos que ese era como un fuerte en cuanto a la tribu de Zabulón. Yisacar, nosotros vemos que nos dice en Génesis 49:14, nos dice, Isacar es un asno de huesos fuertes, agachado entre los rebaños de ovejas. Cuando vio lo buena que era la seguridad y lo bueno que era el país, le metió el hombro a la carga y se hizo un sirviente hacendoso. Isacar es un asno fuerte. Isacar, una gran tribu. Tercero en tamaño, de acuerdo a las cifras del censo que se hizo. Debido a su tamaño y abundancia, a menudo ellos eran objeto de opresión por ejércitos extranjeros que los ponen en servidumbre. De este modo, se convirtieron en una banda de esclavos. Y hay algo que resaltar acá, que es un poco como paradójico, contradictorio, porque si leemos lo que dice es, Isacar es un asno de huesos fuertes. Se imagina uno que tiene mucha fortaleza, ¿sí? Es una persona muy fuerte, iba a ser una tribu muy fuerte y eran numerosos. Entonces, ¿por qué los hacen esclavos? ¿Por qué los van a oprimir? ¿Qué es lo que está pasando? Y tenemos que leer lo que continúa. Dice, agachado entre los rebaños de ovejas. Cuando vio lo buena que era la seguridad y lo bueno que era el país, le metió el hombro a la carga y se hizo un sirviente hacendoso. Lo que pasaba con ellos era que Isacar era fuerte, pero era perezoso, era dócil, ¿sí? Entonces, su fortaleza, digamos que no la ponía mucho al servicio, sino que era muy fácil encontraba la vida muy buena, ¿sí? Como lo que digamos coloquialmente se llama, es un vida buena, que no quiere hacer nada, que sabe que es fuerte, tiene todas las capacidades, pero su pereza no lo deja hacer muchas cosas. Entonces, el disfrutar de la buena tierra que se le asignó, no quiso prosperar como en ello, no se esforzó por ello. Vamos a mirar la bendición dada a Dan. Dan en Génesis 49, del 16 al 18, y en Deuteronomio 33, 22, la bendición dada de Moshe hacia Dan, la tribu de Dan. La tribu de Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan será una serpiente a la vera del camino, una víbora a la orilla del sendero, que le muerde los talones al caballo para que tumbe su jinete. Yo espero tu liberación, oh Yahweh. La tribu de Dan juzga a su pueblo, juzga al pueblo de Israel. Ellos proporcionaron, recordemos, uno de los más destacados jueces, que fue el juez Sansón. Está en Jueces 13:2. Sansón era uno de los jueces provenientes de la tribu de Dan. Será Dan serpiente junto al camino,
pero Dan era tribu problemática e idólatra. Por esta tribu fue que entró mucho la idolatría al pueblo del Eterno. Nosotros lo encontramos en Jueces 18:30. Cuando Jeroboam mandó a construir uno de sus becerros de oro, él venía de esta tribu. Está en Primera de Reyes 12, del 26 al 30. Y posteriormente, Dan se convirtió en centro de adoración de los ídolos en Israel. Entonces, Dan, vemos cómo es una tribu idólatra, como digamos ese pecado que tenía o ese defecto que tenía ese pecado era que permitía que la idolatría entraran a través de ellos. Algunos piensan que la serpiente junto al camino se refiere a la idea de que el anti-Mashiach viene de la tribu de Dan. Y cuando hablan esto lo hacen basado en Daniel 11:13 y Jeremías 8:16. Dan se queda fuera de la lista de las tribus con respecto a los 144,000 que nosotros leemos en Apocalipsis en el capítulo 7, versos 5 al 8. Pero Dan es la primera tribu listada en Ezequiel, donde figuran en el rollo milenario de las tribus, Ezequiel 48. Entonces, es un signo notable de redención. Entonces, Dan, podemos ver que tuvo cosas bien fuertes realmente, como la idolatría, que no es listado en Apocalipsis dentro de los 144,000, pero allí se le da la bendición. El Padre lo pone a juzgar a su pueblo. Gad, vamos a mirar qué tenemos con Gad. Gad, Génesis 49:19, y también en Deuteronomio 33, del 20 al 21, podemos encontrar las bendiciones que recibe Gad. Así un ejército lo vaya oprimiendo, él acometerá al final. ¿Qué quiere decir eso? A ver, leamos primero Génesis 49:19. Gad será invadido por invasores, pero él les irá pisando los talones. Es decir, siempre van a estar perseguidos, siempre van a tener invasores, pero como que al final se levanta Gad. Gad todo el tiempo, como cuando uno piensa que alguien ya está a punto de morir o algo, pero se levanta, así es Gad, pisando los talones, como que lo van oprimiendo, pero al final él acometerá. Entonces, de Gad, esta es, digamos, como una de las pocas referencias que hay, porque no hay muchas de la tribu de Gad. Se sabe que suministró muchos soldados también a David. En Primera de Crónicas 12:14 sabemos que ahí llegó bastante suministro de soldados. Y en los días de Jeremías, el ejército de Gad fue oprimido por extranjeros. En Deuteronomio, como lo tienen en sus pantallas, estaba asentada en la frontera de la tierra, por lo que era la más susceptible de la invasión. Entonces miremos que era una tribu grande, pero una tribu que constantemente era como invadida, por lo que Gad tenía que cuidar todo el tiempo sus fronteras, como la de sus hermanos. Es por eso que él es comparado con un león, porque miremos que allí en Deuteronomio también Dan es comparado con un león. Sabemos que ya Judá lo comparan con un león, pero le dicen cachorro de león y es diferente interpretación. Aquí en esta interpretación de Deuteronomio vemos que es porque siempre iba a tener invasores encima y siempre tenía que estar como al tanto, estar como defendiendo su propio territorio. Entonces, esta es la bendición de Gad. Luego viene la bendición de Asher. Génesis 49:20. El pan de Asher será rico y producirá manjares de rey. Nosotros encontramos en Deuteronomio 33, 24, 25. Y de Asher dijo, muy bendito de los hijos sea Asher, que sea el favorito de sus hermanos, que meta su pie en aceite, que los goznes de las puertas sean de hierro y cobre, y tu seguridad dure todos tus días. El pan de Asher será rico, será substancioso. En Deuteronomio, Moshe otra vez toma la profecía con respecto a Asher. Él es el más bendito de los hijos porque se le permitió ser favorecido por sus hermanos y moje su pie en aceite. El principal aspecto de esta bendición estaba dado en el hecho de que su principal fuente económica estaba en los olivos que él poseía, de los cuales
se extraía el aceite, el cual tenía una variedad de usos en la comunidad. Vamos con nuestra siguiente bendición, la de Neftalí. Neftalí, tenemos que Génesis 49:21 y Deuteronomio 33:23. Para avanzar un poco, no voy a leerlo, ahí tienen los versos en sus pantallas, yo les voy a ir dando como rápidamente la explicación. Neftalí de esta tierra estaba en una parte clave cerca del mar de Galilea, la región donde Yeshua mismo hizo muchas de sus enseñanzas, en la tierra de Neftalí. Es hermoso que en esas tierras se iba a cumplir la profecía de nuestro Adón Yeshua. Apropiadamente se dijo de él que da palabras hermosas. Cuando Yeshua oyó que Johanán había sido encarcelado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, que está junto al mar en las regiones de Zabulón y Naftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías diciendo: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí por el camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Ellos vieron luz porque Mashiach se fue para su tierra y allí llegó la luz. Y sobre los que estaban sentados en la región, ya sabemos que era la región de Neftalí, y sombra de muerte una luz les ha amanecido. Entonces, esto de Neftalí, de sus tierras, de Joseph, una bendición bien abundante, en la cual vamos a hablar únicamente de la bendición de Joseph, no de sus hijos, que sabemos que eso sería otro tema de estudio de la bendición de Efraín y Manasés. Vamos a hablar solamente de la bendición de Joseph. Joseph, rama fructífera, una rama fecunda. Esto es más de una redención de cuentas de su vida, es una bendición personal. En cierto sentido, las tribus de José, y digo las, porque sabemos que hubo otra más que se agregó con sus hijos, fueron bendecidos porque ellos recibieron la bendición. Lo aborrecieron los arqueros, como dice ahí en el verso 23. Aunque Joseph fue, digamos, odiado, él era todavía una rama fructífera. Esto se debe a que los brazos de sus manos fueron hechos fuertes por las manos de nuestro Elohim poderoso. La idea es que las manos del Eterno estaban en las manos de Joseph, dándole fuerza y habilidad para trabajar como un experto. El Eterno estaba allí, incluso cuando Joseph no lo sabía. Por el Altísimo, por el Dios omnipotente, el cual te bendeciría, Joseph fue bendecido sin duda en su posteridad. Las tribus de Joseph fueron algunas de las más pobladas. En este sentido, recibió la bendición material en el aspecto de la doble porción de la herencia del primogénito. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las de los primogénitos. Jacob pudo decir esto porque él fue durante gran parte de su vida una persona, digamos, sin mucho sentido, por así decirlo. Ahora al final de sus días vio lo bueno y lo justo que Dios era con él y fue muy perdonado y muy, muy, muy amado. El poderoso Dios de Elohim, en sus propias palabras acerca de Joseph, Jacob enumeró 5 grandes títulos para el Eterno. Y estos títulos demuestran que Jacob llegó al entendimiento de quién es el Eterno. Él dijo: el poderoso Dios de Jacob, el pastor, la roca de Israel, Elohim de tu padre, el todopoderoso, el Shaddai. Esto es mucho mejor que cuando Jacob se refirió al Eterno como el Dios de Abraham o como el Dios de su padre Isaac. Ahora él se sabía bien por los calificativos que le dio al Dios de Israel, al Elohim verdadero. Vamos a mirar con Benjamín. Benjamín es un lobo opresor. En la mañana consume al adversario y en la noche divide el botín. Es un lobo arrebatador, nos está diciendo. Se trata de una tribu con una reputación de fiereza. Es, digamos, como en una extensión de esta, digamos, mira a Ehud,
que está en Jueces 3:15 al 23, Saúl, que está en Primera de Samuel 9:1, y Pablo. De allí vienen, de esta tribu, de la tribu de Benjamín, encontramos que provienen ellos. Y sabemos que fueron personajes de las escrituras con mucha fiereza, así como ese lobo arrebatador que lo describe, como ese lobo opresor. ¿Sí? Miramos Rab Shaul, cómo era de opresor, cómo era también con esa fortaleza. Miramos Saúl, miramos entonces que allí en está la bendición de Benjamín. Una bendición especial fue derramada definitivamente para él, puesto que fue el único de los hijos de Jacob que nació en Israel. Además, fue el único de los hijos de Jacob que no participó en el complot contra José. Y fue él el que le trajo alegría a su padre después de la edad adulta, después de la vejez. Él fue el que le trajo a su padre mucha alegría. Por eso entonces en la bendición de Deuteronomio, él es llamado amado de Yod-Hei Bab-Hei, por lo que cuenta con su protección y de hecho el templo fue construido en su territorio. Con esto miramos así rápidamente cada una de las bendiciones realizadas a los hijos de Jacob. Algunas de las cosas mencionadas en relación con estas tribus pueden parecer un poco ambiguas, ¿sí? Pero solo porque nosotros no podemos saber exactamente su cumplimiento hasta que se haya cumplido la profecía de una manera completa. Con esto entonces hemos repasado todas estas bendiciones.